Lo que vimos anteriormente, el sobreentrenamiento sería entreno y antes de llegar a la supercompensación vuelvo a entrenar. Y antes de subir a la supercompensación vuelvo a entrenar y entonces cada vez voy más abajo y no obtengo una ganancia o un avance, estoy sobreentrenado. Mis síntomas son fatiga acumulada, falta de motivación, baja en desempeño, apetito, falta de apetito, dolores musculares, fracturas, depresión del sistema inmune, no puedo dormir, ando todo el día cansado, pero en la noche estoy en el Facebook, aumento la frecuencia cardíaca en reposo, y esto es porque estoy sobreentrenado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo aquí entreno, la fatiga se consigue aquí, me empiezo a recuperar y cuando está la curva de la supercompensación, aquí es en donde debo de volver a entrenar para que el siguiente nivel sea aquí y tenga otra ganancia todavía mayor, ¿verdad? El estancamiento tampoco nos permite avanzar porque ya sea que el estímulo no es lo suficientemente fuerte o en este caso se le llama así a la suspensión de la obtención de un efecto del entrenamiento debido a la aplicación del estímulo al cual el cuerpo ya se adaptó, o a la frecuencia insuficiente en la aplicación de dicho estímulo por medio del ejercicio. Yo ya había tenido un buen cambio, pero después ya no pude ir al gimnasio, ya nada más estoy yendo el lunes, miércoles y sábado, y entonces ya me estanqué porque estoy descansando demasiado, no le estoy dando la frecuencia necesaria al entrenamiento. Podría ser algo contrario al sobreentrenamiento, estoy estancado porque no estoy teniendo la frecuencia. El estancamiento también puede ser el resultado de no realizar ajustes necesarios conforme se van presentando nuevos parámetros como consecuencia de los avances. Yo bajo mi porcentaje de grasa y mi composición corporal ya se modificó, o gano masa muscular y entonces ya peso más, pero si yo sigo comiendo, peso 90 kilos y sigo comiendo como cuando pesaba 70, pues entonces no voy a tener un avance, ¿verdad? Por eso siempre los programas de nutrición y de entrenamiento se tienen que ir modificando para no adaptarnos. O por el aumento de las capacidades deportivas, simplemente si soy más fuerte ya o puedo correr con mayor velocidad, pero sigo entrenando igual, ahí me quedo. Mi cuerpo ya no necesita adaptarse. Ahí vemos a alguien, por ejemplo, que hace lo mismo, ¿verdad? Vemos a alguien que pues va el lunes y va el jueves, y además siempre lo he visto cargar el mismo peso y la misma rutina, porque es la que le dieron hace 6 meses. Entonces, pues él se toma sus selfies, ¿verdad? Muy motivado. Y la reversibilidad. Este principio nos dice que el efecto del entrenamiento es permanente, no es permanente, solo persiste mientras exista el estímulo necesario para que el organismo se adapte. Si yo dejo de entrenar corriendo, voy a perder mi capacidad aeróbica. Si yo dejo de entrenar con pesas, puedo perder la masa muscular. En teoría, ¿por qué? Porque mi cuerpo ya no se ve en la necesidad de tenerla, de cargar peso. ¿Por qué voy a cargar 95 kilos de masa muscular si ya no los uso, verdad? Entonces voy a regresar a un estado en el que yo funcione bien sin tanta masa muscular. Este gran campeón que les muestro, Kevin Levrone, es este gran campeón fue un gran competidor del Mr. Olympia. A los 40 años fue una máquina, un monstruo, y a los 30 años, a los 40 estaba así. Esto es, así empezó a los 15 años, así estaba a los 27, 30 años. Dejó de entrenar y esto fue lo que le pasó. Entonces quiere decir que el efecto del entrenamiento no es permanente. Por eso no sirve ir al gimnasio una semana sí, 2 no, o ir 6 meses y luego dejar de ir 3 meses y decir, chin, es que no fui por la escuela 2 meses y perdí las ganancias. Pero afortunadamente existe algo que se llama memoria muscular. Todos hemos escuchado la famosa memoria muscular. No, es que yo tengo genética, mi memoria muscular, yo regreso al gimnasio y rápido retomo todos los avances que había tenido. Se le llama así a la capacidad que tienen los músculos que han sido entrenados y desarrollados, pero que han dejado de someterse a la fatiga y trabajo, y por consiguiente ha disminuido su tamaño. Gracias a la memoria podrán recuperar su tamaño y las ganancias que habían conseguido con anterioridad, gracias al efecto del entrenamiento, pero en un periodo menor de tiempo. Por eso es que cuando nos tardamos 2 años en conseguir una ganancia, dejamos el gimnasio, regresamos
y de una manera increíble en 6 meses o 4 meses obtenemos los resultados que habíamos tenido en 2 años. Y esto es porque durante el entrenamiento y como parte del efecto del entrenamiento, nuestro cuerpo crea nuevas células musculares, y estas células musculares solamente disminuyen su tamaño cuando dejas de entrenar. Ahorita vamos a ver lo que es hiperplasia e hipertrofia, la diferencia. Entonces, de esta forma, nuestras células musculares se desinflan, pero ahí siguen. Y cuando yo vuelvo a entrenar y las vuelvo a alimentar, acuérdense que hipertrofia, hiper arriba, trofein, comer, alimentar. Las vuelvo a alimentar, entonces se recuperan más rápido, ¿verdad? A diferencia, la hipertrofia, a diferencia de la hiperplasia, es que la hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula y la hipertrofia es el aumento en el tamaño de del número de las células. Y si juntamos estas dos, hiperplasia e hipertrofia, pues entonces obtenemos a este sujeto, esa ganancia muscular, ¿verdad? Este sería la hipertrofia. Estas son las células que aumentaron su tamaño, pero siguen siendo 5. Aquí vemos este tamaño de células, aquí no crecieron, pero ya hay más. ¿Okay? Aquí vemos este otro ejemplo. Vemos hipertrofia, hiperplasia, hipertrofia e hiperplasia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos. La memoria de movimiento también nos ayuda a recuperar con mayor facilidad y con menor tiempo las ganancias obtenidas con anterioridad. Esto es porque decimos, sí, ya me acordé cómo es hacer la sentadilla y la puedo hacer tal vez en 2 sesiones, ya la estoy haciendo bien, cuando originalmente me tardé 3 meses en hacer bien la sentadilla, ¿verdad? Y esta es la maravilla de la memoria muscular. Después de lo horrible que vieron que quedó, en 6 meses aproximadamente de preparación, él dice, quiero pensar que a lo mejor fueron 8, así se presenta a los 50 años que vino. Después de no haber tenido nada de masa muscular y de haber perdido todas las ganancias y de haberse dedicado a ser un atleta retirado, de repente le pican el ego durísimo y se vuelve a presentar en el Mister Olympia. Y él dice, pues es que yo ya sé lo que tengo que hacer y ya conozco mi cuerpo. Y entonces no se presenta como en sus otras competencias cuando tenía 30 años, pero pues, ¿cuántos quisieran estar así, verdad? Dime. ¿Hay un tiempo límite de que se pierda la memoria muscular o nunca se pierde? Pues mira, como tal, él, por ejemplo, dejó de entrenar cerca de 20 años. Cerca de 20 años dejó de entrenar para la hipertrofia, que ahí iba a ir más o menos como dice en la foto, se veía impasable, ¿no? No era un gordito, pero vemos que después de 20 años hay un considerable avance, ¿no? Entonces, la individualidad es el principio que nos dice que los niveles de acondicionamiento y el potencial de cada persona son diferentes, por lo que es imposible esperar que distintas personas respondan igual, ¿verdad? Yo como les decía al principio, no le voy a poner... Respondiendo a lo que decía la señorita, la memoria muscular tiene que ver con unas células basales. El tejido muscular existe unas células que se llaman satélite. Las células satélite o las índices posteriores en los androgénicos, en el caso de fibrilato de testosterona, aumenta esta célula. Entonces, estas células se ha visto que duran de 8 a 15 años y después de ahí solamente entran en un reposo. No hay una hipotrofia de la célula y tampoco hay una apoptosis de la célula, pero sigue estando activa hasta unos meses. Pero por eso dura de 2 a 15 años. Es lo que se ha visto como células basales o células satélites. Por eso existe. Máximo son 15 años. Okay. Con respecto a lo que dice él, tiene razón, gracias por compartirnos eso. La célula satélite, precisamente se le llama satélite porque están en la periferia del músculo, de la célula muscular. Y las células satélite lo que hacen es donarle el núcleo a la célula para poder crear células nuevas. Y las células satélite están relacionadas directamente con el factor de crecimiento similar a la insulina, que por ejemplo en este caso a ese nivel competitivo se utiliza el factor de crecimiento IGF-1 inyectado. Entonces lo que estamos haciendo es promoviendo la proliferación de las células satélite para que haya células nuevas. Entonces, como lo dice él, se quedan ahí. Hay casos, bueno, yo conozco atletas que dejaron de entrenar 30 años y se
volvieron a poner tremendos, entonces en cosa de un año, ¿no? Incluso mejor de lo que estaban antes, cuando tenían 25 años. Entonces, obviamente, así como hay gente que desarrolla masa muscular más rápido, otros se tardan más, otros bajan el porcentaje de grasa más lento, otros más rápido, todos somos diferentes, entonces ahí puede haber una variante. Se puede hacer un parámetro general con diferentes tipos de personas, sin embargo, bueno, puede haber alguien que tenga una característica especial. Por ejemplo, había un competidor de Mr. Olympia, Flex Wheeler, que tenía una deficiencia en la somatoestatina, en los receptores de somatoestatina, que es algo que la somatoestatina frena el crecimiento del músculo. Entonces, este mecanismo en él no funcionaba al 100, lo que era positivo para un culturista. Entonces él crece, porque el hecho ya está retirado y sigue tremendo y no tiene un riñón. Entonces muchos pueden decir, es que la dieta baja en proteínas, pues como tal a muchos les hace perder masa muscular. Pues en el caso de él no, porque él está mucho más grande que muchos que yo conozco, que tienen los 2 riñones, que comen 4 gramos de proteína y que además usan esteroides. Entonces en todos los casos sí es diferente. Aquí vemos diferentes tipos de competidores. Esto es trabajar con individualidad. No le voy a poner a ella la misma rutina de entrenamiento que le pongo a ella, porque ella está más mamey. Él, por ejemplo, es también físico constructivista como él, sin embargo, tal vez a él le costaron más trabajo desarrollar los hombros que a él, ¿no? Tal vez hay una diferencia en su entrenamiento. No sabemos si a lo mejor él hace pantorrilla una vez a la semana y él la tiene que hacer 2 veces o 3 veces. Ahí la individualidad nos dice qué es lo que necesitamos. Un entrenamiento intenso con una recuperación suficiente nos brindará la oportunidad de una evolución constante. ¿Qué es lo que nos va a dar la intensidad del entrenamiento? Aquí viene la magia. La nutrición preentrenamiento suficiente para la obtención de energía. Ustedes chequen de esto qué es lo que no están haciendo y ahí van a tener la respuesta. Rangos de movimiento funcional. Ahorita les voy a explicar cada uno. Aplicación de la fuerza muscular, tiempo bajo tensión, descanso suficiente pero nunca demasiado, estructuración y orden de la rutina y sobrecarga progresiva. Estas van a ser las claves que nos van a permitir que alguien que se inscribe al gimnasio después de un año está transformado o transformada. Vamos desde la primera parte. ¿De dónde obtienen nuestros músculos de energía para contraerse? Del ATP. Si yo voy a entrenar duro, necesito contraer los músculos, a eso voy al gimnasio. Pero si yo no le brindo a mi cuerpo la energía suficiente, entonces no va a haber una ganancia, ¿verdad? El ATP es la fuente primaria, inmediata y universal de energía para realizar el trabajo. Es como si fuera el euro en Europa, ¿verdad? Que lo aceptan en todos lados. Capaz de transferir al lugar donde sea necesaria y transformarla en trabajo. El trabajo realizado dependerá del tipo de célula de que se trata. Una molécula de glucosa da 2 ATP por vía anaeróbica, es decir, no en presencia de oxígeno, ¿verdad? Y 36 por vía aeróbica para un total de 38 ATP. Y un ácido graso puede rendir más de 130 ATPs al oxidarse. El ATP se forma por una base nitrogenada, adenina, unida al carbono 1 de ribosa, que es un azúcar de tipo pentosa, es un monosacárido o azúcar simple, formada por una cadena de 5 átomos de carbono y que en su carbono 5 tiene enlazados 3 grupos fosfatos, por eso se llama adenosin trifosfato. Aquí vemos el adenosin trifosfato, adenosin difosfato y el adenosin monofosfato, ¿verdad? El fosfato se compone de un átomo de fósforo rodeado por 4 átomos de oxígeno. Y el ATP se encuentra en todas las células del cuerpo, especialmente en las que más trabajo realizamos, que es el músculo, ¿verdad? Las reservas de ATP en el músculo alcanzan para 2 o 3 segundos de contracción muscular intensa. Se va degradando, pasa de adenosin trifosfato a adenosin difosfato, y entonces es cuando decimos, ya no me salió ni una más, agoté mi ATP, ¿verdad? Supongamos que el glucógeno muscular, que es el depósito que tenemos nosotros de energía, sería como el petróleo. No lo podemos usar para echar a andar un carro, ¿verdad? Necesitamos convertirlo, necesita pasar por un ciclo y entonces se convierte en ATP para que sea una forma de energía inmediata. Cuando yo entreno una serie
tal vez de sentadillas, yo agoto mi ATP en los cuádriceps, en los glúteos, en los isquiotibiales, y en un intervalo de 30 segundos puedo recuperar el 50% de mi ATP. En un intervalo de 3 a 5 minutos puedo restaurar casi la totalidad del ATP. Y después de una serie hasta la falla muscular es necesario descansar de 5 a 7 minutos para eliminar ácido láctico y recuperar el glucógeno muscular y volver a hacer una serie hasta la falla muscular. Pero yo voy a hacer una serie de sentadillas y no voy a esperar 5 minutos, ¿verdad? Porque me voy a recuperar, pero me voy a recuperar demasiado, va a perder intensidad, van a decir, es que me enfrío, ¿verdad? Entonces, para que un entrenamiento de alta intensidad se pueda llevar a cabo, necesitamos consumir entre 60 y 90 gramos de carbohidratos o hidratos de carbono como mínimo, y esto puede dividirse en varias comidas. Pero hacer una sola comida para entrenamiento, vamos a darle prioridad a los carbohidratos de índice glucémico alto y medio, evitando fibras que puedan retrasar la asimilación de los nutrientes. Si yo me levanto y digo, me voy a hacer rápido unas claras con avena y con esplenda y cocoa, porque me tengo que ir a entrenar, en 15 minutos tengo que empezar a entrenar, o me hago un licuado de proteína con avena y me voy a entrenar, obviamente la fibra de la avena va a hacer que sea lenta la asimilación de este carbohidrato, y cuando yo esté entrenando no voy a tener el aporte en ese momento. En cambio, si tal vez me como unas claras a la mexicana con unas tortillas, pues entra más rápido a la glucosa, se eleva más rápido la glucosa en sangre, y obviamente tengo energía para poder llevar a cabo mi entrenamiento. El rango de movimiento funcional va a ser la clave de todo el entrenamiento. Dime. Porque yo prefiero jugar, ahorita les voy a explicar cómo manejo yo el índice glucémico en el caso, por ejemplo, para evitar la gluconeogénesis y para evitar algunos picos en el caso de los diferentes sistemas de entrenamiento cuando utilizamos fibras glucolíticas, fibras oxidativas, y en el caso de fibras, por ejemplo, en el caso de series descendentes o de circuitos. Ahorita lo voy a explicar. En el rango de movimiento funcional nos permite mantener el tiempo bajo tensión mecánica de manera prolongada e ininterrumpida. Cuando veamos que alguien no está utilizando un rango de movimiento funcional, no podríamos decir tal vez que esté entrenando mal, pero no esté entrenando tal vez con la mayor intensidad, o podría hacerlo mejor. El rango de movimiento es la distancia que recorre una articulación desde su inicio hasta su límite máximo. El rango de movimiento funcional es el margen en el cual el recorrido mantiene la tensión mecánica. Eso lo estaremos evitando poner el miembro paralelo a la resistencia. Aquí no le pesa la barra. Aquí, le pesa mucho. Aquí todavía le pesa, pero aquí ya no le pesa. Entonces mi rango de movimiento funcional va a ser desde aquí, una diagonal aquí, hasta aquí, este punto. De ahí, acá, va a tener que hacer él sus contracciones para que se mantenga la tensión mecánica. Porque si él sube hasta acá y luego baja y suelta la contracción, ya no es un rango de movimiento funcional. Estamos perdiendo la tensión mecánica. Por ejemplo, aquí podemos ver a dos diferentes culturistas. Tal vez esta mancuerna debe pesar unos 70 kilos. ¿Cuánto tiempo puede él mantener la tensión mecánica y cuánta técnica, por muy fuerte que sea, podrá utilizar para mantener el tiempo bajo tensión? Él, por ejemplo, entrena dando jalones. Es muy fuerte, pero da jalones. Es más propenso a las lesiones. Está trabajando obviamente con alta intensidad, pero podría trabajar mejor. En cambio, él no está haciendo diferente. Él está manteniendo la tensión mecánica todo el tiempo y no está trampeando. La intensidad podría ser la misma, podrían tal vez los dos muscularmente agotarse, pero tal vez él termine con dolor de espalda, dolor de codos, dolor de muñecas y se lastime las manos, ¿no? Entonces pueden tal vez él llegar a 10 o 12 repeticiones al fallo muscular y él también, pero son pesos distintos, porque el rango de movimiento funcional es mantener el tiempo bajo tensión de manera constante. La aplicación de la fuerza. Fleck y Kraemer definen la fuerza muscular como la máxima. Yo pongo ahí un asterisco en máxima porque, bueno, no tiene que ser la máxima fuerza para que haya aplicación de la
fuerza muscular, ¿no? Puede ser poca fuerza, mediana, pero a fin de cuentas fuerza, ¿verdad? Y es la cantidad de fuerza que un grupo muscular puede generar en un patrón de movimiento específico, a una velocidad específica de movimiento. Este libro es muy famoso en todo el tema de los sistemas de entrenamiento y en el diseño de los programas de resistencia. La fuerza muscular sería aplicada en dirección contraria a la resistencia sin importar si esta jala o empuja, ya sea que la resistencia me jale y yo la baje, o al revés, que me aplaste y yo la empuje, ¿verdad? Los beneficios del entrenamiento de la fuerza van a ser mejorar la sensibilidad a la insulina, favorecer el sistema cardiovascular, combatir la obesidad, aumentar el gasto energético, fortalecer el sistema locomotor, aumentar la densidad ósea, mejorar la capacidad aeróbica y promover la producción de neurotransmisores. Y por supuesto, pues mejora la autoestima porque nos vemos mejor. El tiempo bajo tensión y o duración de la serie. Alguna vez escuché a alguien que me dijo que hacer 20, 100 o 150 repeticiones era exactamente lo mismo, que al fin y al cabo él tenía un amigo que era Mr. México y hacía 50 repeticiones y estaba muy grande. Bueno, pues eso tiene, por supuesto, sabemos que una teoría. Probablemente aquí hay personas que ya lo conocen, sin embargo es importante retomarlo, ¿verdad? Que 1RM es el peso máximo con el que voy a poder realizar una repetición. Ese es el por qué 10 o 12 repeticiones, o por qué 6, o por qué 25, o por qué 10, ¿verdad? Cuando yo hago del 85 al 90% de 1RM, saco en promedio de 2 a 6 repeticiones. Estoy trabajando la fuerza, por eso los levantadores olímpicos y los levantadores de potencia hacen 2 y ya. Y luego hacen 4 y ya. Y en cambio, vemos a un culturista que trabaja de 8 a 12 repeticiones, del 70 al 80%, y él obtiene resistencia, también obtiene fuerza y también desarrollo muscular. Y la resistencia, pues arriba de 12 repeticiones. Por eso vemos a un practicante de CrossFit que hace tal vez 100 sentadillas, tienen una mayor resistencia. Y esto va relacionado directamente con el tipo de fibras musculares. Las fibras musculares que nos van a dar resistencia son las fibras de tipo 1, ahorita lo vamos a ver eso. Número de repeticiones apropiadas para cada fase y propósito. Si yo quiero fuerza máxima y incrementar la fuerza, van a ser de 1 a 7 repeticiones. Si quiero hipertrofia, de 8 a 12. Y si quiero incrementar la resistencia muscular y obviamente generar también un gasto energético mayor y utilizar fibras que son oxidativas, que me van a ayudar a perder grasa, no significativamente, pero sí, vamos a hacer arriba de 12 repeticiones. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de fibras musculares. Por eso entrena diferente un ciclista que pedalea muchísimo, por eso entrena diferente un levantador de potencia o un culturista, o tal vez un gimnasta, ¿verdad? Las fibras de tipo 1 tienen una mayor cantidad de mioglobina, esto es el oxígeno que está en el músculo. Es una proteína globular que se encuentra en los músculos. Tiene mayor resistencia a la fatiga este tipo de fibras. Son oxidativas y se utilizan más lípidos como fuente de energía. La velocidad de contracción es más lenta y el diámetro es más pequeño. Al tener una mayor cantidad de mioglobina, de tener más glóbulos, son rojas, se les conoce como fibras rojas, porque transportan, acumulan una mayor cantidad de oxígeno. Entonces, tienen más resistencia, ¿verdad? El diámetro es más pequeño, por eso las piernas de un velocista o de un maratonista no son tan grandes como las de un bodybuilder, y en el caso, por ejemplo, de un powerlifter, tal vez sus piernas no son tan grandes porque no está enfocado, en este caso, a la hipertrofia, sino más bien a la fuerza. Todo va en función de lo que queremos, ¿no? Las tipo 2 son mixtas, son una mezcla entre la tipo 1 y la tipo 2. Menor resistencia a la fatiga, pero mayor que 2X, que son las de acá.
Velocidad de contracción intermedia, son glucolíticas y oxidativas, es decir, utilizan también glucosa como fuente de energía, pero también lípidos. Tienen un diámetro intermedio y aplica la teoría de la conversión de fibras, en las que se puede, de acuerdo al entrenamiento que se lleve a cabo, puede haber una conversión a fibras tipo 2, por ejemplo, 2X. En las 2X tenemos una menor resistencia a la fatiga que las anteriores, porque tienen una menor cantidad de mioglobina. Son de más rápida contracción, se contraen 3 veces más rápido que las fibras de tipo 1. Son glucolíticas, proporcionan más fuerza y sobre todo el diámetro es mayor. Entonces aquí vemos estas fibras, aquí vemos las blancas, las tipo 1, las mixtas y las rojas, las tipo 1, las mixtas y las blancas, que son las de contracción más rápido, ¿verdad? Entonces, si yo quiero crecer muscularmente, no voy a hacer 100 repeticiones de sentadilla, ni 25, ni 30 repeticiones. Voy a utilizar un peso en el rango de movimiento funcional que yo perdería si extiendo por completo las rodillas. Me tendría que mantener en tensión y no tendría que rebotar. Y tendría que sacar un promedio de 7, 8 hasta 12 repeticiones, ¿verdad? Pero si yo utilizo una carga muy elevada, voy a rebotar y no va a ser una buena técnica, me puedo lesionar. Y si el peso no es el adecuado, pues entonces me va a faltar barra, ¿verdad? Para poder estimular a mi cuerpo. Aquí vemos ejemplos de los diferentes tipos de fibras. Vemos que él tiene una muy buena cantidad de fibras musculares, claro que las tiene, y claro que hay hipertrofia, solo que aquí tenemos fibras de tipo 1. Aquí tenemos mixtas, él es fuerte, pero también tiene una resistencia brutal y pues está bastante musculado, pero está en un punto medio. Él seguramente tiene de los dos tipos de fibras, porque es resistente y también es fuerte, pero también tiene fibras intermedias. Y en él pues vemos que es tamaño, ¿verdad? Entonces él tiene fibras 2X. Descanso suficiente, pero nunca demasiado. Lo que habíamos visto hace rato, la curva de recuperación en las supercompensaciones cuando volvemos a entrenar para poder volver a recuperarnos y tener una ganancia. El descanso será muy importante entre cada sesión, y el tiempo de recuperación nos debe de permitir entre cada serie recuperar el APP que habíamos visto, que era de 30 segundos aproximadamente, pero no tiene que ser demasiado para que no sea, se haya perdido la continuidad y la intensidad. Pero ¿cuál es el sistema de entrenamiento, el mejor sistema de entrenamiento y el más efectivo? Ninguno. El que se adecua a tus características y tus objetivos. Aquí vemos a este campeón que les puse anteriormente. Seguramente él entrenaba con especificidad y de acuerdo a lo que él necesitaba. El mecanismo de la hipertrofia se activa sometiendo a tu músculo a tensión mecánica y posee dos características: la intensidad, que es el peso o la carga, y el tiempo bajo tensión de esta, y la combinación adecuada de estas dos características puede ayudarnos a reclutar una mayor cantidad de unidades motoras que nos permitan producir reacciones químicas en el músculo para crear una micro lesión. Entonces es el peso, el trabajo, la carga y el tiempo que permanece nuestro músculo con esta carga, ¿verdad? Entonces, gracias al mecanismo de la hipertrofia, las células musculares aumentan su tamaño, y esto nos proporciona a su vez un aumento del tamaño de las fibras. La hipertrofia fibrilar es el incremento del contenido de las fibras musculares, se consigue a través del entrenamiento. Y bueno, el IGF-1, que se encuentra en las fibras musculares, responde a las microlesiones, aumentando la actividad de las células satélite, que es lo que nos comentaba el compañero, ¿no? Aquí vemos la fibra muscular. Para los que quieran este material y que les sirva una de las imágenes, con muchísimo gusto me pueden mandar un correo y les mando las diapositivas con toda la información. Aquí, bueno, vemos qué tipo de fibras musculares abundan más en ciertos músculos. Por eso es mejor, en el caso de los músculos que tienen una mayor cantidad de fibras rojas, entrenar un número de repeticiones más altos, como puede ser el abdomen, la espalda baja, las pantorrillas y músculos generalmente estabilizadores. Mientras yo estoy parado, están trabajando mis pantorrillas, está trabajando mi abdomen, mis lumbares, y esto pues no me agoto,
como tal vez me agotaría si pusiera el brazo así, porque estos músculos que antes menciono tienen una mayor cantidad de mioglobina y son más resistentes. Por consiguiente, se tienen que entrenar con un mayor número de repeticiones. No es 100 repeticiones, pero sí un número un poco más alto, ¿verdad? Un ejemplo de una rutina de entrenamiento para la hipertrofia muscular, para que se den más o menos una idea. El método va a ser series gigantes con pesos descendentes. 4 series de repetición, 4 series, rango de repeticiones de 8 a 12. Al término de la primera serie, con peso máximo, vamos a disminuir el peso una tercera parte. Esto es una serie descendente. Esto que les voy a enseñar ahorita es un método que se utiliza mucho en el culturismo para reventar al atleta, para que llegue al límite y al fallo muscular. Entonces, vamos a trabajar método de series gigantes con pesos descendentes. Esto quiere decir, si yo estoy haciendo un press con 15 kilos, después le voy a bajar a 10 kilos, ¿verdad? Ya utilicé el ATP de esas unidades motoras y todavía me queda una reserva, entonces voy a darle con otro peso inferior para no quedarme en sobra, ¿verdad? Y faltante. Rango de movimiento funcional, 2 segundos en la fase concéntrica, que es cuando el músculo se acorta, y en la fase excéntrica vamos a trabajar 4 segundos, pero vamos a mantener una isometría. ¿Cómo es posible que este monstruo de este tamaño esté utilizando esa barrita? A lo mejor nada más se está posando. Pues no, sí entrena así, porque mantiene el tiempo bajo tensión. El descanso entre series de 30 a 45 segundos. Y los beneficios van a ser alta intensidad y mayor tiempo bajo tensión. Se utilizan diversos tipos de fibras musculares, así como estrés metabólico. Se desarrolla fuerza y resistencia, mayor bombeo e hiperemia y se expande la fascia muscular. La fascia muscular cubre el músculo como si fuera un globo y normalmente al término del entrenamiento, cuando se busca máximo desarrollo muscular, se hace un bombeo para poder expandir un poquito más la fascia muscular, lo que nosotros le llamamos en el físico-constructivismo calidad muscular, que es cuando se les ven las rayas así como se le ve a él, por ejemplo en el hombro, es porque las estrías del músculo se pueden apreciar a través de la fascia muscular. Y eso solamente lo dan los años de entrenamiento, no lo da ni rezarle a nadie. ¿Okay? Entonces, y bueno, utilizamos una mayor cantidad de unidades motores. Este sería el ejemplo de la rutina que se los puedo compartir. También se los puedo mandar con mucho gusto para que vean que son ejercicios básicos que se utilizan en cualquier atleta de altísimo rendimiento, hasta un Mister Olimpio que utiliza una base con ejercicios de lo más simples, como pueden ser un press de banco horizontal con barra, un press inclinado con barra, un press con el cuerpo inclinado, un pec deck y crossover en polea alta. Para espalda, por ejemplo, un jalón abierto, un jalón con triángulo en polea alta, un pullover con cuerda, remo con